El sol comenzaba a descender, y las sombras se alargaban en las calles de Capernaum. El aire estaba cargado de murmullos, de pasos apresurados, y de ese rumor que se extendía como fuego entre el pueblo. Jesús había llegado. Cada vez que él aparecía, las multitudes se reunían como olas que chocan con fuerza contra la orilla. Hombres, mujeres, ancianos y niños se apretujaban buscando un milagro, una palabra, un rayo de esperanza, en medio de la rutina y del dolor. Entre aquella gente que se agolpaba con fervor, avanzaba un hombre diferente. Sus ropas indicaban autoridad, respeto, pero su rostro mostraba algo más profundo en angustia. Era Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Un hombre acostumbrado a dirigir, a enseñar, a ser escuchado. Pero ese día no venía como maestro, venía como padre, y su corazón se rompía con cada latido. Su hija, su pequeña joya, yacía en cama al borde de la muerte. Aquella niña que alguna vez corrió entre sus brazos, reía con inocencia y llamaba a papá con dulzura, ahora apenas respiraba. Las noches se habían vuelto interminables, llenas de súplicas y de temor. Jairo había buscado médicos, había intentado remedios, había orado, pero la enfermedad avanzaba como sombra que no retrocede. El tiempo se le escapaba entre los dedos. Cuando escuchó que Jesús estaba cerca, una chispa de fe encendió lo que quedaba de su esperanza. Había oído historias de ciegos que veían, paralíticos que caminaban, demonios obedeciendo con terror, corazones rotos restaurados. Si alguien podía salvar a su hija, era Ela, y así, empujando entre la gente, con la dignidad hecha trizas, pero con la fe ardiendo en el pecho, Jairo se abrió paso. Entonces, lo vio. Jesús avanzaba rodeado de multitudes. Y sin pensarlo más, Jairo corrió. Sus rodillas tocaron el polvo del camino frente al maestro. Ese hombre respetado se postró, sin importar quién lo viera. Su voz quebrada brotó entre lágrimas. «Maestro, mi hija está agonizando. Ven, te ruego, pon tus manos sobre ella, para que sea salva y viva». Un silencio tenso pareció envolverlo. Tal vez algunos alrededor se sorprendieron al ver al líder de la sinagoga, suplicando de esa manera. Pero nada importaba. En ese instante no era un líder, no era una autoridad, era un padre aferrado al último hilo de esperanza. Los ojos de Jesús lo observaron con compasión. No hubo reproche, no hubo demora. Su mirada habló de amor, de poder, de una voluntad divina que no conoce límites. Jesús asintió y comenzó a caminar junto a él en el cielo. Mismo parecía moverse con ellos, pero el avance era lento. La multitud los rodeaba como un río que no cede. Cada paso era una batalla contra el tiempo. Jairo sentía su corazón como un tambor de guerra en rápido. Rápido, por favor. Su mente repetía el nombre de su hija como una oración desesperada. Aún así, algo en la presencia de Jesús daba paz. Él caminaba con propósito, con autoridad serena. No había prisa en su rostro, y sin embargo, cada paso suyo cargaba promesa. Jairo respiró hondo. Tal vez aún había esperanza. Tal vez no era el final. Y así, entre polvo, multitudes y un padre sosteniendo la fe con las uñas, comenzó el viaje hacia el milagro que desafiaría a la muerte misma. El camino hacia la casa de Jairo continuaba, pero el avance era desesperadamente lento. La multitud se apretaba por todos lados, como un mar que no permitía que el barco avanzara con libertad. Cada rostro era una necesidad. Cada mano extendida buscaba tocar el manto del maestro, recibir una palabra que transformara su realidad. Jesús caminaba entre ellos con calma, como si conociera cada rostro, cada historia, cada corazón quebrado. Pero para Jairo, cada segundo era un golpe, un recordatorio de que la vida de su hija se desvanecía como humo en el viento. Podía sentir que el tiempo le respiraba en la nuca. Su mente corría con imágenes de su hija recostada, pálida, débil, luchando por cada aliento. Su corazón temblaba ante la posibilidad del final. «Rápido, por favor», murmuraba su alma, aunque sus labios no se atrevían a pronunciarlo. ¿Y si llegaban tarde? ¿Y si la muerte, esa enemiga silenciosa, ya extendía sus manos sobre la niña? Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una mujer, frágil y gastada por 12 años de enfermedad, se abrió paso entre la multitud. Su mirada estaba llena de determinación desesperada. Había sufrido demasiado. Había gastado todo buscando cura, y solo encontró dolor. Pero había oído hablar de Jesús, de su poder, de su compasión. Si tan solo toco el borde de su manto, se repetía con la fe que nace del quebranto. Y lo logró. Extendió su mano temblorosa, y rozó apenas la orla del vestido del maestro. En ese instante algo invisible pero poderoso se movió. Como un relámpago silencioso, la sanidad recorrió su cuerpo. Años de dolor desaparecieron en un suspiro. La sangre que la debilitaba cesó. Fue sana al momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
no de sufrimiento, sino de libertad. Su corazón volvió a latir con fuerza y vida. Pero luego Jesús se detuvo. Jairo sintió que el mundo se rompía. Lo que para aquella mujer fue el inicio de una nueva vida, para él se volvió una pausa que pesaba como una sentencia. Jesús miró a su alrededor y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos se sorprendieron. ¿Cómo podía preguntar eso cuando todos lo empujaban y lo rozaban al caminar? Pero Jesús sabía. No era un toque más, a alguien había tocado con fe, y de él había salido poder. La mujer, temblando, se presentó ante el confesando todo. Jesús la miró con ternura y dijo palabras que sanaron más que su cuerpo. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. En hermosas palabras. Pero para Jairo fueron como una daga. Mientras la mujer era restaurada, la esperanza de él parecía desmoronarse. La escena era gloriosa y dolorosa a la vez. Jairo luchaba entre el gozo ajeno y el terror propio. Su mente gritaba en silencio: Señor, mi hija, no hay tiempo. Y entonces, como si la historia quisiera poner a prueba su fe hasta el final, llegaron los mensajeros desde su casa. Sus rostros lo decían todo antes de que las palabras salieran. El silencio se volvió pesadísimo. Jairo sintió el mundo detenerse y escuchó la frase que ningún padre debería oír: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Sus rodillas casi cedieron. El aire le faltó. Todo su esfuerzo había sido inútil. La esperanza que lo había sostenido comenzó a resquebrajarse como vidrio. Había llegado demasiado tarde. El dolor quiso consumirlo. Pero entonces Jesús, como si hubiese escuchado el latido desesperado del corazón de Jairo, se volvió hacia él y con voz firme, poderosa y llena de autoridad celestial, dijo: no temas, solo cree. Aquellas palabras no eran consuelo humano, eran un llamado a mantener la fe en medio del abismo, un mandato divino para confiar, aun cuando la muerte parece haber ganado. Jesús no se detuvo. En su mirada decía que la historia no había terminado. El viaje continuó, pero ahora ya no era solo una carrera contra el tiempo, era una marcha contra la muerte misma. El camino hacia la casa de Jairo se volvió más pesado que nunca. Ya no era solo la multitud la que estorbaba. Era la realidad amarga de un mensaje que parecía definitivo: en su hija había muerto. Cada paso resonaba dentro de Jairo, como martillo en el corazón. Podía sentir cómo la esperanza se le desvanecía entre los dedos como arena. Pero junto a él venía Jesús, caminando con la serenidad de quien no conoce derrota. Una voz seguía viva en la mente de Jairo, como eco en medio del caos: no temas, solo cree. Creer. ¿Cómo creer cuando la vida se ha apagado? ¿Cómo sostener fe cuando la noticia es final? La respuesta no estaba en él, estaba en aquel que caminaba a su lado. Los discípulos comenzaron a murmurar. Algunos de la multitud se retiraron pensando que ya no había razón para seguir, pero Jesús continuó, firme, decidido, con una autoridad que no se veía pero se sentía. Al acercarse a la casa, los sonidos se hicieron claros: en llanto, lamentos, flautas fúnebres y voces que anunciaban tragedia. La muerte tenía la casa rodeada como un ejército oscuro, celebrando una aparente victoria. La puerta de la casa se abrió, y el olor del incienso mezclado con lágrimas recibió al maestro. Dentro, la escena era desgarradora. Mujeres lloraban desconsoladas, hombres se golpeaban el pecho, familiares intentaban consolarse unos a otros sin éxito. El ambiente estaba cargado de desesperanza. Todo decía: Tarden, todo terminó. Y al ver llegar a Jairo acompañado de Jesús, las miradas se llenaron de compasión y tristeza. Algunos susurraron: pobre Jairo. Ojalá el maestro hubiera llegado antes. Pero Jesús no compartía esa visión. Sus ojos no miraban muerte, miraban más allá. Donde los demás veían final, él veía principio. Entonces habló con una firmeza que estremeció la casa entera: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, solo duerme. Un silencio breve se formó, y luego las risas brotaron. No eran risas alegres, sino incrédulas, burlonas. Risas de quienes han aceptado la derrota como definitiva. Dormir. La niña no respiraba. Su piel estaba fría. ¿Cómo podía aquel hombre decir tales palabras? Pero Jesús no vino a discutir. No vino a convencer a quienes no creen. El milagro que estaba por ocurrir no necesitaba aplausos, sino fe. Con autoridad, echó fuera a los que lloraban y se burlaban. La casa, llena antes de ruido y lamentos, comenzó a vaciarse hasta que solo quedaron quienes tenían lugar en aquella escena divina: Pedro, Jacobo, Juan y los padres de la niña. La atmósfera cambió. La luz era tenue. El silencio pesaba. Los pasos resonaron mientras Jesús avanzaba hacia el cuarto donde la niña reposaba. Jairo y su esposa lo seguían con el corazón en las manos, respirando entre sollozos, sin saber qué esperar. Cada paso hacia esa habitación
Era un paso contra la lógica, contra el dolor, contra la muerte misma. La puerta se cerró detrás de ellos, separando el ruido del mundo y dejando solo la presencia del Mesías. Su pequeño cuerpo estaba pálido, su rostro inmóvil, sus manos frías. El silencio era casi sagrado. Jesús se acercó al borde de la cama. No hubo temor en su mirada, ni una sombra de duda. Se inclinó, tomó la mano de la niña con suavidad, como quien toma algo valioso, algo que va a devolver a la vida. Lo que estaba por suceder sería recordado por siglos. La habitación estaba en silencio. Un silencio tan profundo que parecía que el tiempo mismo contenía la respiración. La luz entraba suavemente por la ventana, dibujando líneas doradas sobre el cuerpo inmóvil de la niña. Jairo y su esposa observaban con los ojos rojos por el llanto, aferrándose a la mínima esperanza, como quien sostiene una vela encendida en una tormenta. Los discípulos guardaban respeto, sabiendo que estaban al borde de algo que sus mentes aún no comprendían, y Jesús. Jesús estaba allí como dueño del momento, como quien camina con autoridad donde la muerte presume reinar. El maestro tomó la mano pequeña y fría de la niña. Sus dedos eran delicados, pero el contacto transmitió una fuerza imposible de describir. Era como si una chispa de eternidad se encendiera en un cuerpo apagado. La muerte observaba, silenciosa, creyéndose invencible, pero frente a Jesús no tenía dominio. Él no necesitó rituales, no levantó la voz en desesperación, tan solo habló. Y cuando Jesús habla, el universo obedece. Con voz suave, pero tan poderosa como el trueno que rompe el cielo, dijo: Taleta Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Aquellas palabras no fueron solo sonido, fueron vida, fueron autoridad divina, atravesando las sombras, fueron luz entrando en un cuarto que parecía perdido. En un instante, el espíritu de la niña regresó como un rayo de amanecer que rompe la noche. Sus párpados temblaron, un suspiro escapó de sus labios, sus manos se calentaron lentamente. Abrió los ojos. La madre dio un grito ahogado, llevándose las manos al rostro. Jairo sintió el corazón estallar en el pecho, la fe convertirse en realidad ante sus ojos. La niña se incorporó, como quien despierta de un sueño profundo, y miró a Jesús con inocencia y sorpresa. Sus pies tocaron el suelo, y comenzó a caminar, no como un cuerpo revivido con debilidad, sino como una niña llena de vida. La muerte había sido derrotada sin batalla, porque ante el Hijo de Dios no existe rival. Los padres quedaron inmóviles. Toda su tristeza se transformó en gozo indescriptible. La habitación se llenó de un silencio diferente al del principio, un silencio sagrado, cargado de presencia, de agradecimiento, de algo celestial. Entonces Jesús, con la ternura más humana y la autoridad más divina, habló como quien cuida lo que ama. Denle de comer. Qué detalle tan simple y tan profundo. ¿Por qué decir eso? Porque donde otros ven milagro, Jesús ve, Él no solo resucitó su cuerpo, la devolvió a la normalidad, a la mesa, a los abrazos, al futuro. La muerte fue vencida sin drama, sin fanfarria, solo con la palabra de aquel que es la vida misma. Mientras afuera los lamentos seguían, sin conocer aún lo ocurrido adentro, la victoria ya se había escrito. Jesús pidió que no lo divulgaran de inmediato. No buscaba fama, buscaba corazones que creyeran. Aquella casa que minutos antes era tumba, ahora era testimonio. Las lágrimas que empaparon el suelo se volvieron semilla de fe. Los que se habían reído incrédulos serían testigos tarde o temprano de lo que solo Dios puede hacer. Y así, en un rincón humilde de la historia humana, la muerte fue despojada de su orgullo. Una niña volvió a reír y un padre comprendió que creer, aun cuando todo parece perdido, abre la puerta a lo imposible, porque donde termina la fuerza del hombre, comienza el poder de Jesús. Donde el mundo dice muerte, Él dice vida. Donde otros ven final, Él escribe nuevo comienzo. La historia de la hija de Jairo nos recuerda que para Jesús nunca es demasiado tarde. Incluso cuando la esperanza parece muerta y todo indica un final inevitable, Él puede hablar vida donde solo hay silencio. Su palabra tiene poder sobre la enfermedad, sobre el dolor y aún sobre la muerte misma. Jairo creyó, perseveró y vio lo imposible hacerse realidad. Porque cuando confiamos en Jesús, lo que el mundo llama derrota, Él lo transforma en victoria. Hagamos la siguiente oración. Señor Jesús, así como diste vida a la hija de Jairo, aviva también nuestra esperanza cuando todo parezca perdido. Enséñanos a creer aún en medio del dolor y a confiar en tu poder que vence toda oscuridad. Toma nuestra mano como tomaste la de la niña. Levántanos y restaura todo lo que parece muerto en nuestras vidas. Amén.
Gracias por acompañarme en esta historia. Recuerda, con Jesús, nunca es tarde para un milagro. Suscríbete y comparte para que más personas recuerden el poder de la fe. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.